Dios les bendiga, mis amados. Les habla su hermano Wilson Camacho Gómez, predicador de la verdad. ¿A qué predicador, a qué pastor debemos seguir según la Biblia? Veamos lo que dice. Yo soy de Camacho, yo soy de Mantilla y yo de Peñalosa. ¿A qué predicador se debe seguir entonces? Uno pensaría que esto que acabamos de escuchar, mis amados hermanos, es algo que solo se escuchaba en las iglesias del primer siglo. Amén. Cuando el apóstol nos narra en Primera de Corintios capítulo 1 verso 11 y dice: he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre ustedes contiendas. O también el mismo en Primera de Corintios verso 12, capítulo 1 verso 12, que dice: es decir, que cada uno de ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. En Primera de Corintios capítulo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren lo que nos dice y nos describe aquí el apóstol San Pablo. Habían divisiones, habían contiendas allá en aquella iglesia, amén. Allá habían contiendas y habían disoluciones por saber a quién iban a seguir. Bueno, y pues esto que acabamos de escuchar, mis amados, hermanos, que se daba en la iglesia de los primeros siglos, se daba también en estos tiempos, también se está dando, mis amados hermanos. Puesto que en este siglo los cristianos ahora están siendo fans o seguidores de, no de la palabra, mis amados hermanos, no de la palabra de Dios, sino de pastores. Amén. ¿A qué pastor o a qué predicador se debe seguir según la Biblia? ¿A qué pastor o qué predicador se debe seguir según la Biblia, según la verdadera palabra de Dios, dicha por boca de alguien? Bueno, pues la verdad, pues a ninguno se debe seguir a la verdadera palabra, a la palabra de Dios, dicha por boca de alguien. A la palabra se sigue. Hay muchos predicadores que pueden tener muchas cosas dichas que sean ciertas, pero también hay otras cosas que no son ciertas, mis amados, y a veces comparamos con la escritura y pues la verdad complementa verdad, y uno conoce esa parte, y analizando los pasajes y todo lo que se debe hacer, saber, ahí uno ve que es verdad lo que hablan, me hago entender. Y bueno, pues uno a eso atiende, pero tristemente, mis amados hermanos, escuchen bien, pero tristemente somos hombres, y como hombres nos vamos a equivocar. Amén, gloria a Dios. Y por cierto, hay muchos otros hombres, pastores, predicadores, que no solamente se equivocan, sino sabiendo, tuercen la palabra, mis amados hermanos, la tuercen. Y en medio de esa torcedera que hacen y todo,
dicen también dos o tres cositas que son ciertas. Algunos hermanos ven esto, ven entonces esas dos o tres cosas ciertas y entonces atienden a eso, pero además siguen al predicador. Que porque él hizo y dijo la verdad en esas dos o tres versículos. Amén. Y pues bueno, por ciertas cosas dichas, ahora siguen al hombre. Aunque esté equivocado, mis amados hermanos, aunque esté equivocado, lo siguen a él. Y en todo lo demás que está predicando. Amén, gloria a Dios. Fíjense que el Señor Jesús nos dice en su palabra por boca del apóstol San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Nos dice que debemos escudriñarlo todo y retened lo bueno, porque digno es lo bueno, porque a los cristianos les está dando por decir de que son seguidores de tal predicador, o de tal predicador en boca en que saben decir de esos predicadores sana doctrina. Si muchas veces la mayoría de los seguidores de tal predicador no leen la Biblia. Por eso se dicen, no, hoy en día está pasando eso. Yo soy seguidor de, por ejemplo, yo soy seguidor de Cash Luna. Y no leen Biblia muchas veces y siguen a tal predicador, no a la palabra, sino lo idolatran como... Y eso es lo que está pasando con más de un cristiano hoy en día. No, gracias a Dios, como me dijo una hermana, dijo, mi pastor habla la palabra y tenemos un pastor que nos habla la verdad de la palabra, 2 o 3 versículos ciertos y acomoda y tuerce la palabra. Pero ¿has leído Biblia, mi amada hermana? Le hice esa pregunta y mi hermana quedó neutra, porque, mis amados, si no han leído Biblia, ¿cómo voy a identificar? Y no tienen Espíritu Santo, ¿cómo voy a identificar que estamos hablando la sana doctrina? Es ahí donde está la confusión. Amén. Les preguntan si no la han leído, no han leído Biblia. Tienen 10 o 15 años de cristianos y no han leído Biblia, mis amados. ¿La leyeron alguna vez? Si al caso, uno que otro por ahí, pero hace 10 años y no saben lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo puede discernir que este predicador o este evangelista o este pastor, amén, habla sana doctrina? Para tener un juicio sobre qué es sana doctrina, yo debo ver cuál es la doctrina verdadera y conocerla. ¿Cómo la conozco? Por medio de la palabra, leyendo Biblia, escudriñando la palabra. Y entonces ahí sí digo el de que haya hablar sana doctrina. Pero si yo sé lo que es la sana doctrina de la Biblia, ¿cómo puedo asegurar que a quien estoy siguiendo es de sana doctrina? Sí, en este caso, si estoy siguiendo a un pastor o a un predicador, ¿cómo sé discernir si es de sana doctrina? Por medio de la palabra y Espíritu Santo. Por eso hay que tener Espíritu Santo para saber discernir, discernimiento. Amén. Eso no sucedía solo en los tiempos del apóstol San Pablo, mis amados hermanos. Eso no solo sucedía en aquel entonces en que eran seguidores de hombres. Ahora los cristianos de hoy en día, de este tiempo, hacen lo mismo. Siguen los hombres. Están siguiendo los predicadores, que porque predica bonito, que porque habla bonito, que porque sí. Pero ahí está predicando la verdad de la palabra de Dios. Tienen Espíritu Santo, hablan la sana doctrina, y para tú discernir, lee la Biblia y ahí te darás cuenta. Pide la guía del Espíritu Santo, amén, con sentimiento, pide la discernición del Espíritu Santo. A ver, requisitos de un verdadero pastor. Está en Primera de Timoteo,
Primera de Timoteo, capítulo 3. Mire lo que nos dice la palabra. Ahí más o menos nos vamos enfocando. Mire lo que nos dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde nos dice requisitos de un verdadero pastor, de un verdadero obispo, el que anhela obispado, aquel que es pastor, aparentemente llamado por el Espíritu Santo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra hace. Amén. Buena obra hace si anhela. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, mis amados, para enseñar, pero la verdadera palabra. Amén. Lo que dice la Biblia, no torciendo la palabra a conveniencia. Amén. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que es lo que estamos viviendo hoy en día, mis amados. Más de uno llevan la palabra, el evangelio, más de un predicador, pero al final de la campaña, al final del culto, pedimos dinero. Y ahí es donde estamos siendo deshonestos en ganancias deshonestas. Lo mismo el diezmo. Está bajo la ley de Moisés y nos aferramos a la fe de Moisés, a la ley de Moisés cuando ya está nula. Lo que sí dejó estipulado en el Nuevo Testamento fue ofrendas. Ya más adelante veremos ese tema donde las ofrendas, eso sí está estipulado que hay que dar, el diezmo no. Y si tú te vales del diezmo, no tienes al Señor, no confías en Él, no tienes Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que deposita la confianza en Jehová. ¿Y dónde está la confianza? No hay que pedir plata, porque entonces ¿cómo se mantiene un templo? Cristo pelea por su obra, Dios pelea por su obra y la mantiene. Si tú no tienes fe, mi amado predicador, sigue pidiendo diezmo a tu conveniencia, tuerce la palabra. Me dijo una hermana, el diezmo no es obligatorio, pero es palabra de Dios y hay que obedecerla. Dios lo dijo, está bien, palabra de Dios sí, pero estás equivocada en dos partes. Como no has leído Biblia, mi amada hermana, como tú no lo lees, no lees la Biblia, no tienes Espíritu Santo, ¿cómo vas a saber discernir? Es palabra de Dios, pero para el pueblo de Israel. Eso lo uno. Lo otro, ese ley de Moisés quedó ya nula después de la venida de Cristo, después de la muerte. Una nueva ley, un nuevo pacto que estamos rigiendo, nula completamente. Amén. Fue palabra de Dios, pero para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles. Israel, pueblo de Israel, mi amada, lea la palabra, sepa discernir. Amén. Como tú nunca lees Biblia, pues claro que vas a contradecir. Y el pastor dice, palabra de Dios, pero para el pueblo de Israel. ¿Por qué no hablas de verdad la ley total en la que estamos viviendo ahorita por gracia, amigo judaísta? Estamos viviendo del judaísmo, estamos viviendo de las leyes de Moisés, y donde dejamos la gracia y desconocemos la muerte de nuestro Señor. Amén. Entonces dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que es lo que más de un predicador está haciendo. Y pues bueno, sino amable, apacible, no avaro. Un verdadero predicador no vive del dinero, vive de la palabra, vive para ayudar a sus ovejas, vive para ayudar a las almas, para edificar a aquellos que están perdidos en pecado, mis amados hermanos. Eso es de un verdadero predicador, llevar la palabra sin ningún interés, no avaro ni pendenciero, sino llevando la palabra con amor. Amén. Y pues bueno, y también acá nos dice el apóstol San Pedro, amén, en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 11, nos dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios,
no torciendo la palabra, mis amados hermanos. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las Escrituras, mis amados hermanos. Tú sigues a la palabra de Dios. Que si alguno le está predicando bien y tú comparas con la Biblia, ese está hablando bien. Que bueno, gloria a Dios. Pero si tú sigues a la palabra, no más fíjense lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 23, verso 2 al 3. Les dice: la doctrina de los fariseos se sientan en la ley de Moisés y en los profetas. Amén. Por tanto, que les digan que hay que hacer, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. No hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Eso es lo que más de un predicador o evangelista está haciendo. No hagan lo que hacen los fariseos. Ellos dicen que hagan, pero no hacen lo que están diciendo ni hablando. Amén. Porque si vamos a predicar, mis amados hermanos, debemos estar totalmente regidos. Y lo que predicamos debemos vivirlo y hablarlo. Amén. Incluso así hay muchos pastores. Ahora también el hombre está siendo seguidor de pastores y de predicadores, en lugar de la palabra, de seguir la palabra. Y alguno puede haber por ahí que hable la verdad. Hay alguno que puede haber por ahí que hable la verdad. Y alguno puede haber por ahí que pero no hace la verdadera. Y andan siguiendo a que anda en maldad o en desobediencia a Dios. Aunque si predica la verdad, pero siguen al hombre. O sea, ¿cómo te explico? Pues yo no importa que vean si se equivoca. Ellos no importan que vean si se equivoca aquel pastor, pero siguen al hombre, aunque no hable la verdad. Siguen siguiendo a aquel predicador, así no esté hablando la verdad. Ellos lo siguen porque están siguiendo al hombre. Ay, verdad, están hablando la verdad. Y los hemos a veces, y los hermanos a veces siguen al hombre y es como un fariseo igualito. No se sigue al hombre, se sigue a la verdad que está predicando. Ni de Cefas, ni de Pedro, ni de nadie. Somos de Jesucristo y de su palabra. Atiendan a eso, mis amados hermanos. O como 2 de Corintios capítulo 2, verso 17. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, hablando en Cristo, de parte de Dios. O sea, nadie también puede venir a enseñar falsamente a su conveniencia, o de pronto meterse a pastorear, ¿qué será? Por ahí ovejas, vacas, porque si no es directamente llamado por Dios, si no está totalmente lleno del Espíritu Santo, guiado, hermano, no te metas a nada, no estás enseñando nada. Amén. No somos como muchos que falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablando en Cristo. Amén, gloria a Dios. Debemos tener eso en cuenta. 2 de Corintios capítulo 4, verso 2 nos dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hasta el verso 6. Y mire, esto es un gran ejemplo, mis amados hermanos, porque mire, un verdadero predicador, un verdadero hombre de Dios debe vivir también para los creyentes, para su pueblo también, al que está edificando y predicando. ¿Por qué?
Un ejemplo lo tenemos con Jesucristo nuestro Señor, cuando le lavó los pies a los discípulos. Acuérdense de eso, nuestro Señor le lavó los pies a los discípulos. Eso está en Juan capítulo 13, verso 1. Jesús lava los pies de los discípulos. Un gran ejemplo lo tenemos ahí. El Señor dice que era necesario que aconteciera esto para que ellos hicieran lo mismo cuando estuvieran también ministrando. Entonces, ¿por qué nosotros debemos valernos y trabajar a nuestra conveniencia? No, trabajemos para el prójimo, trabajemos para los que estamos enseñando también. Seamos mansos y humildes como el Señor se humilló, mira, le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué enseñanza nos deja esto, mis amados hermanos? Cuando una persona vive bajo sus propios criterios, un predicador, entonces no está enseñando nada. ¿O tú de qué denominación eres? ¿Tú eres de Apolo? ¿Eres de Cefas? ¿De Cristo? Mis amados hermanos, esto no es para pelearlo, esto no es para nada. Debemos reconocer que no debemos seguir a ningún predicador como tal, a ningún pastor. ¿Qué debemos seguir entonces? Pues a ninguno. Se debe seguir la verdadera palabra de Dios, al que se hable la verdad, la sana doctrina, palabra de Dios, dicha por hombres, por boca de alguien que sí sigue la palabra. Hay muchos predicadores que pueden tener muchas cosas dichas que sean ciertas, pero tienen otras cosas que no son ciertas, porque es ahí donde tuercen la palabra. Amén, gloria a Dios. Y volviendo al tema, mis amados hermanos, ahí nos especifica Pablo al principio. No estábamos peleando si somos de Apolo, de Cefas, de Cristo. Nos especifica el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 11. Dice: he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre ustedes contiendas. Eso es lo que está viviendo también en este siglo, en las iglesias de este siglo, contiendas, que están trabajando bajo su conveniencia, contiendas. Primera de Corintios, ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 1 verso 12, ahí mismo dice: es decir, que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Pero en realidad, ¿seguían a Cristo? Dice 1 Corintios capítulo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, y pues esto que acabamos de escuchar, mis amados hermanos, que se daba en la iglesia de los primeros siglos, se da ahora también en estos tiempos, mis amados. Porque eso es lo que está viviendo. Eso es lo que estamos predicando hoy en día, contiendas. Yo soy de tal predicador, yo soy de tal pastor, pero no se está hablando la verdad. Y por eso estamos retorciendo la palabra. Amén. Estamos hablando bajo la palabra. Y por eso no debemos, mis amados, seguir a nadie. Debemos seguir la palabra a cabalidad, leer Biblia, discernir, escudriñar la palabra con Espíritu Santo. Amén. Esta enseñanza, mis amados hermanos, según la Biblia, nos da a entender de que no debemos confiar sino en la palabra de Dios, más no en un hombre. Al menos de que ese hombre esté hablando la verdadera palabra de Dios bajo el Espíritu Santo. Pero si tú estás guiado por el Espíritu Santo y tú has leído Biblia, mis amados hermanos, has leído Biblia y tienes entendimiento, sabrás discernir. Si no, mis amados hermanos, nos deja confundir con 2 o 3 versículos hablando la verdad y sí está hablando la verdad, como mi hermana.
Gracias a Dios tenemos un pastor que nos habla la verdad. ¿Cuál verdad? Si aún sigue rigiendo judaísmo, aún vive de ¿cómo se llama? De la prosperidad, no confía en el Señor, porque como dije, si piden diezmo no confían en Dios, viven del judaísmo, o sea, de las leyes de Moisés, desconociendo la gracia de Cristo y muchas cosas más, mis amados, y está hablando la verdad. No, predica la verdad, que porque saca 2 o 3 versos y saca la palabra, lean que ahí está escrito, ¿sí? Acomoda la palabra y la retuercen para confundir a aquel que no tiene Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis amados. Esta enseñanza maravillosa es para que la tengan en cuenta, hablando la verdad bíblica. Amén. Gloria a Dios. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube y en Facebook me sigan en la página oficial Wilson Camacho Predicador, y en mis diferentes redes sociales, en Instagram @wicho2811, en TikTok @Wilson Camacho. Dios los bendiga, mis amados. Un abrazo fuerte, les amo en el amor de Cristo, y recuerden siempre escudriñar la Biblia y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un abrazo fuerte, Cristo les ama y yo también.